Bienvenidos a mi canal de nuevo, a esta página de Instagram, YouTube, Facebook, a esto que he llamado El Rapto. A esta que la debía hace rato, hablar sobre ese momento en que Dios o que Jesús va a volver, se va a manifestar en el cielo, se va a partir el cielo, a aparecer el Hijo del Hombre de las profecías y se va a llevar a su pueblo. Mi posición doctrinal en cuanto a esto va a quedar muy clara en estos videos, si son uno o dos, no sé cuántos, porque veo que hay mucha falsa doctrina en la iglesia. Hay mucha falsa doctrina acerca de qué es el rapto, qué es el arrebatamiento. Y se ha popularizado mucho el hecho de decir que el Señor Jesús se va a llevar a su iglesia y que luego va a venir la gran tribulación y que Jesús nos va a arrebatar y nos va a rescatar de todo lo malo que va a pasar y que vamos a volver con Él a reinar solamente y que no nos va a tocar pasar nada del horno que viene sobre toda la creación, sobre todo este mundo caído. Y yo siento que esa doctrina es, además de muy poco bíblica, trae también consecuencias al estilo de vida que llevamos nosotros y a cómo vemos a las demás personas que no son cristianos, que no son, que no, aún no han conocido la verdad o que no han reconocido a Jesucristo en sus vidas y que no nos deja ver muy claro el propósito de Dios con todo. Entonces, esta escritura que voy a leer primero, que es la venida del Señor en Primera de Tesalonicenses, aquí está describiendo lo que el apóstol Pablo dice sobre el tiempo cuando el Señor vuelva, sobre la segunda venida de Cristo. Y voy a tratar algunas de las escrituras que están aquí y voy a decir por qué me parece que es una doctrina que no está con las sanas escrituras, con las sagradas escrituras. Entonces, leyendo esto dice: tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya habían muerto en Cristo Jesús, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. No momentáneamente un tiempo en el cielo y después. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor no vendrá, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora está hablando de la gran tribulación, de lo que va a pasar con el anticristo, toda la paz y seguridad, todo el bienestar social que va a venir, y toda la aparente paz sin necesidad de Dios. Luego este personaje se hace a sí mismo Dios. Todo esto se cae, esta gran pantomima, y comienzan los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. O sea que estaremos aquí para cuando pase todo esto. Porque vosotros
sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche se duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no está diciendo que vamos a ser quitados del mal, no está diciendo es que nosotros somos hijos de luz. Jesús también habla en las parábolas sobre la cizaña, la cizaña que crece, que creció juntamente con el buen fruto. Entonces Jesús les habla eso a los discípulos. A ver si recuerdo dónde está esto. Esto está en el Evangelio de Mateo. Y está diciendo él que vamos a crecer juntamente en medio de un mundo donde hay hijos de maldición, hijos de oscuridad, donde hay gente mala. Y que el Señor va a hacer crecer a los suyos en medio de todo esto. En medio de los dos, de un plantío donde hay una cizaña y todos los ángeles le dicen al Señor, pero ¿por qué dejas que esto crezca juntamente? ¿Por qué no quitamos el trigo así lo arrebatamos y dejamos esa maleza ahí, la echamos candela o hacemos algo con esa maleza? Pero miremos bien en Mateo 13 sí que están muchas de las parábolas del reino, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no, no. No sea que al arrancar la cizalla, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta el día de Jesucristo, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizalla y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este recoged primero se ha interpretado como que la iglesia va a ser arrebatada primero y que después van a ver los juicios de Dios. Pero eso es una de las interpretaciones que le dan a todo el contexto del arrebatamiento del rapto. Yo quiero decirles que eso va a ocurrir en el tiempo en que Jesús vuelva. No va a ocurrir antes. No va a haber un mundo sin iglesia. No va a haber un mundo sin Espíritu Santo. No va a haber un mundo donde no haya testimonio de Jesucristo aún en medio de los juicios de Dios. En esta serie vamos a estar viendo Apocalipsis, vamos a estar viendo muchas cosas acerca de este tema y lo consideré muy importante porque uno de los engaños que va a desencantar a la gente, que va a hacer que la gente se vuelva apóstata, es ver cómo se monta este gobierno global, esta dictadura global satánica, cómo se monta este líder en el poder con tanto carisma y cómo el falso profeta va a mandar el control global sobre las personas y mucha gente va a decir, pero esto no debió ocurrir sino hasta el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia debió haber sido arrebatada primero antes de que todo esto ocurriera. Y mucha gente se va a desencantar, va a ser tanto el apostasía de esos días que mucha gente se va a echar atrás en la fe por no haber leído la Biblia y creer en todas las doctrinas o lo que les decían. No haber sentado a detallar en qué era lo que decía Jesús y por qué hacía todas las advertencias de Mateo 24, porque decía él todas las parábolas de Mateo 13, y porque dice él, que el reino es como una división, es como separar a las personas que son salvas y echar a los otros al juicio.
tira los otros al juicio. Y la gente no entiende esa dinámica de que eso no es algo, puede ser algo que no sea literalmente físico, como lo dice aquí en Mateo 13, de no puede ser que eso no sea algo físico que ocurra. Puede ser que eso esté ocurriendo al mismo tiempo en que las personas de la luz y de la oscuridad, como dice el apóstol Pablo, están conviviendo en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero Dios hace una distinción entre los que son de luz y los que son de oscuridad. Entonces vemos por toda la Biblia o por toda la escritura que habla sobre estos tiempos que se avecinan, ese concepto de la luz y la oscuridad, de los hijos del bien y los hijos del mal. El apóstol Juan después en sus epístolas, en sus cartas, el apóstol Juan habla de la distinción entre los hijos del diablo, los hijos de Dios. Habla de cuál es el espíritu del anticristo, habla de cuál es el espíritu del maligno, habla sobre quién no está con Dios, quién no está con él. Y también hay otras muchas escrituras que nos dan ese concepto. Entonces, lo primero que quiero decirles es que no quiero que tomes esto que te estoy diciendo como si fuera la última palabra. Hay que escudriñar las escrituras, hay que conocer el contexto bíblico, hay que conocer cómo fue que se escribió todo esto y para qué propósito el apóstol Pablo escribió toda esta parte de Tesalonicenses, lo que dice en Corintios de la venida del Señor. Todo lo que él escribe lo escribe con un propósito. Dios todo lo pone con un propósito y es necesario escudriñar las escrituras más que nunca. Vemos un alejamiento de las escrituras y ese alejamiento de las escrituras hace que la palabra de Dios sea reemplazada por gente que profetiza, por gente que dice palabra de Dios supuestamente, por gente que está colgada de la nada en su fe, gente que está colgada de las emociones, gente que está puesta su mirada en las emociones, que está puesta su mirada o que está puesta su fe en la espuma mediática, en el éxito del predicador o en el super éxito del cristiano, en el super cristiano, y no se sienta a escudriñar verdaderamente las escrituras, lo que dicen, lo que Jesús está advirtiendo, lo que Jesús está diciendo. Otra de las escrituras que dice sobre estos tiempos que se avecinan es Mateo 24 y el Señor, bueno, habla de las señales que vendrán antes del fin y dice que habrá, antes de su venida habrá rumores de guerras y habrá también muchas pestes, terremotos, hambre, eh, pero dice que no nos turbemos porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, cuando Él nos está diciendo que no nos turbemos, nos está diciendo prepárense porque les va a tocar vivir un tiempo difícil a toda la humanidad. Y toda esta advertencia de Mateo 24 es para poder pasar por la gran tribulación, para poder pasar por el horno y salir victorioso. Si no, Él no hubiera dejado esta advertencia. Entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Viene una persecución sobre la iglesia. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces vemos que la cultura que se establece en estos días es una cultura de anticristo, es una cultura anticristiana. Y el cristianismo ha sido perseguido siempre. O sea, no quiero que te dejes engañar por el siglo XX y su modernismo, su posmodernismo, su avance de civilización, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se sientan el líder de los Estados Unidos, se sienta el líder de la Unión Soviética, se sientan el líder de Gran Bretaña, los tres en supuestamente el fin de la guerra, vemos que el panorama global cambia dramáticamente y vemos que
estas élites de poder que han estado siglos detrás de establecer su reino macabro, su reino de las tinieblas en la tierra, vemos que hay un cierto sentido de libertad, pero al mismo tiempo la iglesia vemos que se va corrompiendo con una velocidad impresionante. Vemos que el cristianismo se va haciendo popular en Occidente. Vemos que este nuevo cristianismo que vemos hoy en día se va haciendo cada vez más popular en Occidente, hasta desenvolver en lo que vemos hoy como cristianismo, como una espuma mediática, como una fuente de emociones, como un creador mágico de prosperidad. Y todos estos líderes saben que aprobando un cristianismo falso es mucho más eficiente acabar con la iglesia que ponerse a perseguirla, pero también ya la están persiguiendo al infiltrar la iglesia con muchas cosas, con muchas doctrinas falsas. Esto también es persecución. Al dejar florecer la mala semilla dentro de la iglesia, dejar florecer falsas enseñanzas, ya ellos saben que eso es lo que va a hacer que se debilite la iglesia pero eso no va a detener el propósito de Dios. Nadie puede detener el propósito de Dios. Entonces vemos cómo se levanta una iglesia ya para esta última parte de la carrera con ímpetu. Gente, se levantan remanentes que leen las escrituras, que saben, conocen a su Dios, y el pueblo que conoce a su Dios, como dice el profeta Daniel, se esforzará y actuará. Se levanta gente que verdaderamente está leyendo la Biblia, que está teniendo una comunión con el Espíritu Santo, con Jesús, y que están en Cristo para decir todo este tipo de verdades. Ahora, yo quisiera ser contado como ese pueblo, como uno de esos que están revelando, o ser un portavoz de decirle a la gente despierten, ¿cierto? Me falta todavía, pero por lo menos estoy intentando que esto sea parte de mi día a día, de mi vida. Y salí un poquito de lo que todo el mundo vive, que es una especie de sofisma de distracción para distraernos de la verdad, de lo que está por acontecer. Mientras más se acercan los días que dice Mateo 24, más hay distracción, más hay alejamiento de la escritura, más hay apegamiento a las emociones, y más hay una ilusión de cristianismo que no es. Entonces, le quiero dejar con otra escritura para esto, además de Mateo 24. Mateo 24, voy a leerles también un Lucas 10 y vamos a ver Lucas, bien, porque en Lucas eso también hay otra parte que no está en Mateo, y esta también está diciendo sobre esos días que vienen. Entonces Jesús también está advirtiendo esto. Increíble todo lo que Jesús les dejó sobre lo que vaya a pasar y lo que no hacemos nosotros. uh-huh. Uh-huh. Porque no encuentro esto. Sale el templo. Entonces ese Lucas 21 comienza señales antes del fin. Entonces les dijo, se levantará, en el versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestes, lo mismo que está diciendo en Mateo. Y habrá terror y grandes señales en el cielo, del cielo. Habrá terror y grandes señales del cielo. Wow. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán. Y os entregarán en las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Ese es el remanente de Dios.
mas seréis entregados por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y os matarán algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén, recuerdan la serie que pasamos de Sión, cuando vieres a Jerusalén rodeada del ejército, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Muchos están diciendo que Jesús se refiere al año 70, donde Jerusalén fue destruida. O sea, que llegó el fin de esa etapa para Jerusalén. Otros están diciendo que eso todavía no ha acontecido y que eso va a acontecer. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, a los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, de este versículo 20 al 24 está hablando de la destrucción de Jerusalén. Muchos afirman que es el año 70. Pues yo creería que este es el año 70, o sea, el año 70 donde Jerusalén pasó por esto. Y luego dice 25, entonces vendrán señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Yo creería que esto es una historia repetida, tal como la primera caída de Jerusalén antes de Cristo, la segunda caída de Jerusalén después de Cristo, viene también otra caída de Jerusalén para los últimos tiempos, otra caída de Jerusalén. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra y angustia confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar se va a desbordar. Las olas van a ser gigantescas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos se han conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando estas cosas acontezcan es porque la redención ya está cerca, porque el Hijo del Hombre está por aparecer. Ahora, ¿cómo es que dicen que nadie sabe cuándo va a venir? Es que en este tiempo va a ser tanta la conmoción, va a ser tanta la apostasía, va a ser tanta la confusión va a ser tanta la confusión de este último tiempo, esta última carrera, que no se sabe cuándo va a volver Jesús. Es imposible determinarlo. O sea, todo lo que está diciendo aquí es que va a haber un desorden que no te imaginas y que no se puede rastrear por fecha, no se puede calcular, porque vamos a perder hasta la noción de las cosas, del tiempo, de todo lo que es. Y no vamos a saber cuándo va a aparecer, pero primero tiene que acontecer todo esto antes de que Él llegue y seamos arrebatados en las nubes y seamos transformados, y los que están en Cristo resuciten y lo encuentren a Él. Entonces, en ese mismo instante Él va a descender a reinar sobre la tierra. Eso no va a haber un lapso de tiempo tan grande para que eso ocurra, y eso lo vamos a ver en los próximos videos. Hasta aquí este video, para que no se haga más largo. Te bendigo. Recuerda que por este tipo de cosas a veces no te va a gustar lo que va a salir en mi canal, pero te bendigo, y dale like, compártelo con los que más se pueda, y comenzamos esta serie que se llama El Rapto. Bye, te bendigo.